Ok, estamos aquí en el curso de electrónica industrial y vamos a hablar de dos tiristores adicionales. Ya habíamos hablado anteriormente de los dos básicos, que era el Shockley y el SCR. Ahora vamos a hacer referencia con esos dos y tenemos entonces el DIAC o DIAC y el TRIAC o TRIAC, como le quieran llamar. Al ser tiristores, pues obviamente nuevamente tenemos el concepto que son 4 capas semiconductoras. En este caso, como vemos, una porción tipo P de silicio, otra tipo P de silicio positivas, una tipo N y otras regiones más pequeñas tipo N. Y genero los dos terminales del dispositivo. En este caso debe de tener un ánodo y un cátodo. Como el Shockley, pues tengo un ánodo 1 y un ánodo 2. Esto es simplemente el equivalente, como vimos en el diodo Shockley, que eran dos transistores, un PNP y un NPN, pues ahora son 4 transistores que generarían ese concepto de un DIAC. En este caso Q1 y Q4, como las flechitas están entrando, serían los dos transistores PNP, y estos dos, el Q2 y el Q3, serían los transistores NPN, porque la flechita está saliendo. En términos del símbolo, pues en este caso tenemos este símbolo que es una doble flecha en una dirección y en otra, con sus dos ánodos, ánodo 1 y ánodo 2. El símbolo me da entonces el concepto del funcionamiento. Como vemos aquí, el funcionamiento de un DIAC es que puede funcionar y polarizarse de dos maneras, o de forma directa. Vamos a presumir que de forma directa puede ser cualquiera de las dos, de forma directa o de forma inversa. ¿Qué significa eso? Que le puedo colocar el voltaje por uno de los ánodos para que entonces la corriente fluya por ahí desde ese ánodo hacia el otro ánodo. En este caso, si pongo el voltaje acá arriba con respecto al ánodo 1, pues la corriente va del A1 hacia A2. Pero si coloco el voltaje al revés acá abajo, para que esté aplicado por el ánodo 2, pues entonces la corriente va al revés, de A2 a 1. Y esa es la particularidad del DIAC, que puede generar corriente en ambas direcciones. Y esa es la diferencia si hago la comparativa con el diodo Shockley. El diodo Shockley solamente me generaba corriente de ánodo a cátodo. Por eso aquí no existe cátodo, porque puedo generar corriente en ambas direcciones, o de ánodo 1 a ánodo 2, o al revés, de ánodo 2 a ánodo 1. En términos de funcionamiento característico, es prácticamente una curva parecida a la del diodo Shockley, lo único que ahora tengo otra curva en la área negativa. ¿Por qué? Porque pues yo puedo visualizar una corriente en una dirección como positiva y la corriente en la otra dirección como negativa. Por eso tengo una curva aquí en el área negativa. Esto lo que me indica es que yo puedo tener, obviamente, conducción en una dirección o conducción en otra dirección. Sabemos que si no se cumplen las condiciones de conducción, pues entonces el tiristor está bloqueado o está apagado. Si se cumplen las condiciones, pues el tiristor, está en conducción, está prendido. ¿Cuáles son las condiciones? Las mismas que vimos para el diodo Shockley. La corriente tiene que estar por encima de la IH. En este caso, pues hay una IH para la parte positiva o en una dirección, y hay una IH para la parte negativa o para la otra dirección. Obviamente, normalmente es la misma IH. O sea, significa que si la corriente del DIAC está por encima de la IHD, pues ahí va a haber corriente en una dirección. O lo mismo, si la corriente del DIAC está por encima de la IH, pues va a haber corriente en la otra dirección, o en una o en la otra. Lo mismo pasa con el voltaje. Si el voltaje de ese DIAC que le estoy aplicando está por encima del voltaje break over forward voltage, en este caso el otro sería en la dirección contraria, le llamaría entonces el break over reverse voltage. Pues entonces lo mismo, si ese voltaje que yo le aplico en uno de los ánodos, sea en ánodo 1 o en ánodo 2, está por encima de ese parámetro break over forward voltage o break over reverse voltage, pues entonces el tiristor va a estar funcionando y va a estar en región de conducción, si se cumplen las dos condiciones de corriente y de voltaje. Pero aquí lo más importante es que es parecido en términos de funcionamiento teórico a un diodo Shockley. La diferencia primordial obviamente es que el diodo Shockley solamente provee en una dirección y el DIAC provee
en dos direcciones. Así que si yo estoy usando un circuito con diodo Shockley, pero de momento ese circuito por alguna razón se necesita que de momento o cambió el funcionamiento y yo quiero que ahora el circuito me pueda generar corriente en ambas direcciones, pues se sustituye el diodo Shockley por un diode para que entonces ahora el tiristor, el diode, pueda proveer corriente en ambas direcciones, porque el Shockley solamente me provee una dirección. Otro dispositivo parecido en términos de doble conducción es el triac. El triac tiene una configuración parecida a la del diac, nuevamente una configuración parecida con dos ánodos, pero en adición tiene el tercer terminal como si fuera el SCR. Y ahora hago la referencia con el SCR. ¿Por qué? Porque tiene los dos ánodos, pero también tiene un gate. La configuración es parecida a la del diac, como vimos, 4 transistores. Y el símbolo también es parecido al del diac, doble flecha, dos ánodos, pero tiene el tercer terminal del gate. Y habíamos visto anteriormente que ese tercer terminal del gate lo usaba también el SCR. ¿Para qué se usa ese tercer terminal del gate? Pues para alimentar por ahí una corriente de trigger. Como dije, una corriente de trigger, como pasa con el SCR, es una corriente que puede entrar de momento y luego desaparecer o luego eliminarse, pero si entró momentáneamente al dispositivo, en aquel caso al SCR, ahora al triac, pues hace que entonces ese dispositivo se pueda activar. Nuevamente, ahora el triac es como el diac, puede generar corriente en ambas direcciones, no es como el SCR, que aunque tiene gate, pero solamente el SCR provee corriente en una dirección, el triac puede proveer igual que el diac en dos direcciones. Si se polariza directamente con el voltaje acá arriba a través de A1, pues genera corriente nuevamente de A1 hacia A2, o al revés, si le coloco el voltaje acá abajo, pues genera corriente de A2 hacia A1. Y de cualquiera de las dos maneras puede proveer conducción de corriente, pero necesita tener una corriente también de trigger, como pasa con el SCR. En términos de funcionamiento característico, tiene la misma curva característica que la del diac. ¿Ves? Es lo mismo, necesita tener las condiciones de corriente, que la corriente del triac sea mayor a la IH para que haya corriente en una dirección o en la otra, por eso hay doble curva, positiva y negativa, y que el voltaje que se le aplique a ese triac también sea mayor al voltaje VBR-F o VBR-R, o sea, breakover forward o reverse voltage, para que entonces ambas condiciones se cumplan y el triac pueda funcionar. Nuevamente, la importancia aquí es que el triac va a generar corriente en una dirección o en la otra, genera doble dirección de corriente, pero necesita un trigger como si fuera un SCR. Por eso entonces hago la comparativa ahora con el SCR. Si yo tengo un circuito funcionando en una dirección y que necesita un trigger, pues utilizo un SCR. Ahora sí, ese circuito necesita un trigger de corriente, pero funciona en dos direcciones, pues sustituye el SCR por el triac, porque el triac es como si fuera un SCR, pero funcionando en dos direcciones. Y el diac, que fue el primero que vimos, es como si fuera un diodo Shockley, pero funcionando en dos direcciones. Así que tenemos el diodo Shockley, que funciona solamente en una dirección, el diac parecido a él, pero funciona en dos direcciones, y tengo entonces el SCR, que tiene los dos terminales más el gate, funciona en una dirección, y ahora el triac tiene tres terminales también, añadiendo el gate, pero funciona en dos direcciones. Y como dije, si tengo un circuito con diodo Shockley en una sola dirección generando corriente, pero quiero convertirlo a un circuito que genere corriente en ambas direcciones, pues puedo sustituir el Shockley por el diac. Y si al revés tengo un SCR que obviamente necesita un trigger, una corriente de trigger por su gate, pero solamente genera corriente en una dirección y quiero cambiar el circuito para que genere corriente en ambas direcciones, pues sustituiría entonces el SCR por un triac. Y de esa manera pues tengo ya funcionamiento de estos cuatro tiristores: el Shockley, el SCR, el diac y el triac. Van a funcionar más o menos en circuitos parecidos a los que vimos con Shockley o con SCR, pero funcionando en dos direcciones distintas.